Imagina que un roce en la oscuridad de un mercado puede despertar un deseo que amenaza con destruir todo lo que amas. ¿Qué harías si una mirada prohibida te hace olvidar quién eres? Déjame un comentario con tu respuesta. Suscríbete y quédate para esta historia que te va a quemar el corazón. En un barrio donde las mañanas comienzan con el aroma de café de olla y el sonido de amor eterno flotando desde una radio vieja, vive doña Elena, una mujer de 65 años que ha sido el alma de su familia por décadas. Su casa es un refugio, una cocina con una mesa de madera gastada, un altar de la Virgen de Guadalupe iluminado por velas, y el olor a tamales que siempre está en el aire. Elena ha criado a sus hijos sola desde que su esposo, don Jorge, pasa semanas fuera por trabajo, manejando camiones por todo México, pero en los silencios de su rutina, algo dentro de ella ha empezado a despertarse. Algo que lleva años dormido. Hace un mes, Elena comenzó a trabajar en el mercado del barrio, un lugar lleno de vida, con puestos de mole, conchas frescas y chismes que corren más rápido que el viento. El dueño del mercado, don Vicente, un hombre de 60 años con ojos profundos y una voz que acaricia como el humo, le ofreció un trabajo en su puesto de especias. No era por dinero, sino por escapar de la soledad de su casa. Vicente no es guapo, pero tiene una presencia que no se ignora, manos fuertes, una calma que impone y una manera de mirar que parece desnudar el alma sin decir una palabra. Al principio todo era formal. Vicente le enseñaba cómo pesar los chiles, cómo envolver el mole, cómo hablar con los clientes. Elena escuchaba, tomaba nota, hacía su trabajo, pero con los días empezó a notar algo en las miradas de Vicente. No era descaro, era algo más peligroso. Una curiosidad que se colaba en los silencios, un calor que crecía cuando sus manos se rozaban al pasar un paquete. Una tarde, cuando el mercado estaba casi vacío, y el sol pintaba sombras largas entre los puestos, Vicente le dijo: «Ah, Elena, te quedas un rato más. Quiero mostrarte algo en el almacén». «¿El almacén?», preguntó ella con una ceja levantada. «Sí, donde guardo lo que no muestro a cualquiera», respondió él, con una sonrisa que era más promesa que explicación. Elena sintió un cosquilleo, no de miedo, sino de expectación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Vicente cerró la cortina del puesto, apagó el letrero de abierto y la llevó al fondo del mercado, donde una puerta vieja crujía como si guardara secretos. El almacén era un mundo aparte, cajas apiladas, sacos de chiles y una bombilla que colgaba del techo, bañando todo en una luz cálida, casi íntima. «Aquí guardo lo esencial», dijo Vicente mientras caminaba entre los estantes. «¿Y qué es lo?», preguntó Elena con una voz que traicionaba su curiosidad. «Lo que no se ve, pero sostiene todo, como tú en tu casa, ¿no?». La frase la golpeó como un trueno. No era solo del negocio de lo que hablaba. Vicente se acercó más de lo necesario, rozando su brazo al entregarle un saco de canela. Su voz se volvió más baja, más lenta, como si cada palabra llevara un peso oculto. «¿Hace cuánto que nadie te mira de verdad, Elena?». Ella se giró, con el corazón latiendo fuerte. «Demasiado», respondió, casi en un susurro. No pasó nada más esa tarde. No hubo gestos indebidos ni palabras que cruzaran la línea, pero el aire entre ellos era eléctrico, como si el almacén hubiera atrapado un relámpago. Cuando Elena volvió a casa, se miró al espejo y vio algo nuevo en sus ojos, un brillo que había olvidado, un deseo que no sabía que aún vivía en ella. Cenó sola, con la televisión de fondo, pero no escuchaba nada. Su mente estaba en el mercado, en el roce de los dedos de Vicente, en la forma en que su mirada la había desnudado sin tocarla. Esa noche durmió inquieta, no por culpa, sino por una pregunta que la quemaba. ¿Qué pasa cuando despiertas algo que no puedes controlar? La semana siguiente, Elena llegaba al mercado con el delantal doblado bajo el brazo, pero con el corazón desordenado. Buscaba a Vicente entre los puestos, esperando el momento en que sus pasos se cruzaran. El instante en que él se detuvieran a su lado, un segundo más de lo necesario, y pasaba con una naturalidad que era casi un arte. Vicente mantenía la distancia justa, lo suficiente para no ser acusado, pero demasiado corta para ignorarla. Una tarde, cuando el mercado quedó vacío, Vicente se acercó con un cuaderno en la mano. «¿Me ayudas a revisar unas cosas en el almacén? Valoro tu ojo para los detalles». Elena asintió,
sin decir nada, y lo siguió. El almacén estaba igual, pero esta vez el aire parecía más cálido. O tal vez era su piel. Se sentaron en un saco de maíz, uno junto al otro, con las rodillas casi rozándose. El cuaderno quedó olvidado en el suelo. «Sabes que me gusta de ti», dijo Vicente, con una voz que era puro fuego. Elena intentó bromear. «No sé si quiero saberlo», pero él no sonrió. «Que no finges, no escondes lo que sientes, aunque lo intentes, y tus ojos, Elena, dicen cosas que tu boca no se atreve». Ella se quedó quieta, con la respiración desordenada. Quiso responder algo ingenioso, pero solo pudo mirarlo. Como hacía años no miraba a nadie. «¿Te sientes sola?», preguntó él de pronto. «A veces, aunque tengas a alguien en casa, precisamente por eso», dijo Vicente, y su mano se posó sobre la de ella, ligera, pero suficiente para hacerla temblar. En ese momento, Elena supo que no era un juego, no era un capricho. Era el eco de demasiadas noches en que nadie le preguntó cómo estaba, de demasiados días en que se sintió invisible. Si alguna vez sentiste un deseo que sabías que era prohibido, déjanos un comentario con tu historia y suscríbete para saber cómo sigue este drama que está a punto de incendiarse. El almacén se convirtió en un refugio secreto para Elena y Vicente. Cada tarde, cuando el mercado cerraba, encontraban excusas para quedarse, un inventario que revisar, un pedido que organizar, pero las cajas y los sacos eran solo pretextos. Lo que realmente buscaban era ese espacio donde el mundo se detenía, donde solo existían sus miradas, sus roces, sus silencios cargados de deseo. Una noche, una tormenta obligó al mercado a cerrar temprano. Los clientes se fueron corriendo, cubriéndose con bolsas. El cielo rugía y el viento golpeaba las cortinas de los puestos. «Quédate un rato, Elena, hasta que pase la lluvia», dijo Vicente, mientras cerraba la puerta principal con llave. «No quiero molestarte», respondió ella, pero su voz no tenía convicción. «No molestas. Además, tengo café recién hecho». Entraron al almacén, donde la luz de la bombilla temblaba con cada trueno. Se sentaron en los sacos, más cerca que nunca, con el café humeando entre ellos. La lluvia era el único sonido, un tambor que marcaba el ritmo de algo inevitable. «¿Por qué sigues viniendo, Elena?», preguntó Vicente, con una intensidad que la desarmó. «Sabes que no es solo por el trabajo». Ella bajó la mirada apretando la taza. «Porque aquí me siento viva». Las palabras cayeron como un relámpago. Vicente la miró y por un momento no hubo nada más que sus ojos. Luego, con una delicadeza que contrastaba con el fuego en su mirada, tomó su mano. «No estás sola en esto», dijo, y entonces, sin prisa, como si temieran romper algo sagrado, sus labios se encontraron. Fue un beso lento, contenido, pero cargado de años de deseo reprimido. No fue solo un beso, fue una puerta que se abría, dejando entrar un aire que Elena no sabía que necesitaba. No pasó más esa noche. No hubo urgencia ni promesas vacías, solo un silencio profundo, donde ambos supieron que habían cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Cuando Elena salió del almacén, la lluvia había parado. Vicente la acompañó hasta la puerta y le dijo: «Esto no fue un error. Fue una verdad que teníamos que enfrentar». Ella asintió, con el corazón desordenado, y se fue. Pero la verdad trajo un nuevo peso. Al día siguiente, Elena llegó al mercado con la culpa quemándole el pecho. Seguía trabajando, sonriendo a los clientes, pero cada vez que Vicente pasaba cerca, sentía un nudo en el estómago. No era solo por Jorge, su esposo, sino por ella misma. ¿Quién era esta mujer que se dejaba llevar por un deseo prohibido? La tensión creció cuando Lupe, su comadre, notó algo raro mientras compartían café en la cocina. Lupe dijo: «Mija, te veo distinta. ¿Qué traes en los ojos? Es como si escondieras algo». Elena intentó reír, pero Lupe no se dejó engañar. «Ten cuidado, Elena. El mercado es pequeño y los chismes corren rápido». Esa advertencia fue el primer golpe. El segundo llegó cuando Jorge, su esposo, regresó de un viaje antes de lo esperado. Entró a la casa con su maleta gastada y un abrazo que, por primera vez, sintió vacío. «Te extrañé, vieja», dijo, pero sus ojos no la buscaron como antes. Elena preparó la cena. Habló de cosas sin importancia, pero su mente estaba en el almacén,
en el beso, en la voz de Vicente. Y entonces, el plot twist que nadie vio venir. Mientras Elena ordenaba la cocina, encontró una nota en el bolsillo de la chaqueta de Jorge. Era un papel arrugado con una letra que no era la suya. Te espero en el motel, como siempre. El mundo se le vino abajo. Jorge, el hombre por el que ella cargaba la culpa, también tenía secretos. Pero dime tú, ¿qué harías si descubres que la persona por la que sientes culpa también te ha mentido? ¿Lo enfrentarías o guardarías tu propio secreto? Déjanos un comentario con tu respuesta, y quédate para el final de esta historia que te va a dejar sin palabras. La nota en la chaqueta de Jorge fue como un trueno en el corazón de Elena. Durante días no supo qué hacer. Una parte de ella quería gritarle, arrojarle la nota a la cara, exigirle una explicación. Pero otra parte, la que aún temblaba por el beso de Vicente, se sentía atrapada en su propia contradicción. Si ella había cruzado una línea, tenía derecho a juzgarlo, decidió enfrentarlo, pero no con gritos. Una noche, mientras compartían café en la cocina, con el altar de la Virgen brillando en la esquina, Elena puso la nota sobre la mesa. ¿Quién es ella? ¿Jorge? Él se quedó congelado, con la taza a medio camino. Intentó negarlo, pero sus ojos lo delataron. No es lo que piensas, balbuceó. Pero Elena lo cortó. No me mientas. No después de todo lo que he dado por esta familia. Jorge confesó. Era una mujer que conoció en sus viajes. Una aventura que según él no significaba nada, pero para Elena cada palabra era una herida. ¿Y yo? ¿Qué significo yo? Preguntó, con lágrimas que no podía contener. Jorge bajó la cabeza sin respuesta. El dolor la llevó de vuelta al mercado, pero esta vez no buscaba a Vicente para escapar. Quería respuestas, claridad, algo que le devolviera el control. Lo encontró en el almacén, organizando sacos. Necesito hablar, dijo, con una voz que temblaba de rabia y tristeza. Vicente la escuchó sin interrumpir, mientras ella le contaba toda la nota, la confesión de Jorge, su propia culpa por lo que habían hecho. ¿Y ahora qué, Elena? ¿Qué quieres? Preguntó Vicente con una calma que la desarmó. No lo sé, admitió ella, pero no puedo seguir viviendo entre mentiras. Vicente se acercó, pero esta vez no la tocó. Lo que pasó entre nosotros no fue una mentira, fue real. Pero tú decides qué haces con esa, ¿verdad? Elena tomó una decisión. No volvió al almacén. Dejó el trabajo en el mercado, no por miedo, sino por respeto a sí misma. En casa, confrontó a Jorge una última vez. No sé si puedo perdonarte, pero no voy a dejar que esto me destruya. Le pidió tiempo, espacio y él por primera vez respetó su voluntad. La cocina volvió a ser su refugio. Encendió las velas del altar, preparó tamales y llamó a Lupe para contarle todo. Su comadre la abrazó, sin juzgar. Mija, a veces el amor duele, pero siempre te enseña quién eres. Meses después, Elena estaba cambiada, no por Vicente ni por Jorge, sino por ella misma. Encontró fuerza en su soledad, en las mañanas con café de olla, en las rancheras que cantaba mientras trabajaba. No buscó a Vicente, ni él a ella. Lo que vivieron fue un instante, un relámpago que iluminó lo que ella había olvidado que aún estaba viva, que su corazón aún podía arder. Los secretos queman, pero la verdad, aunque duela, te devuelve a ti misma. En la familia, el amor no es perfecto, pero es lo que nos da fuerza para seguir. ¿Qué aprendiste de esta historia? Déjanos un comentario con tu lección de vida. Suscríbete para más historias que tocan el alma y dale like si alguna vez una verdad te recordó quién eres. Comparte este video con esa persona que necesita saber que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que guía. Nos vemos en la próxima historia de infidelidad. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.